Buenas noches, mi nombre es Javier Latorre, soy instructor de tiro y tirador deportivo. Hoy vamos a charlar con Walter Speroni, fundador y CEO de LaserCat, sobre su experiencia con los simuladores de tiro Damnar Tech y Abaco. Hoy quiero aprovechar para charlar un poco contigo, especialmente de los simuladores de tiro que nosotros estamos utilizando, y quiero que vos en primera persona nos cuentes tu experiencia con nuestros simuladores de tiro, tanto Damnar como Abaco. Bueno, mira, mi experiencia es, por mi experiencia previa profesional, he probado varios simuladores. Lo que puedo decirte de estos simuladores es que el realismo que ofrece y la practicidad en la corrección de la forma en que uno dispara, apunta y todo eso, le ofrece un realismo extra que no lo tienen muchos simuladores. Realmente es muy bueno. El tema de la trazabilidad antes y después del impacto es muy importante. Walter, y contame un poco tu experiencia y cuáles serían una de las ventajas también de nuestro simulador de tiro con la Diana autogestionable. ¿Has tenido la posibilidad de utilizarla? Sí, y es importante porque te permite a uno como tirador ir viendo la evolución en el tiempo, las diferentes prácticas de cómo uno fue mejorando o cuáles son los errores que mantiene. Y en el entrenamiento grupal, digamos, para un instructor te permite el seguimiento de cada alumno, ¿no es cierto? Así que es algo sumamente útil y muy importante. Y con tu experiencia en la fuerza, ¿vos cómo ves ese blanco, especialmente cuando, por ejemplo, en Fuerza Aérea tenés muchos cadetes a los cuales tenés que instruir? eh, ¿De qué manera lo pueden llegar a utilizar ustedes? Bueno, básicamente hay un principio muy importante en esto que es el tema de la economía al principio, porque permite que vos las primeras lecciones, las primeras nociones en relación al tiro, la puedas hacer a través de estos simuladores, evitando por ahí un, un innecesario desperdicio de municiones. Por otro lado, tenés el tema de los espacios donde podés practicar el tiro. No necesariamente tenés que desplazarte a un polígono, sino que lo podés hacer en cualquier otro espacio que vos puedas destinar a esto. Y máximo cuando tenés mucha cantidad de alumnos, porque te permite poder repetir una y otra vez sin necesidad del consumo mayoritario de municiones, entrenarlo hasta que el hombre ya esté en condiciones posteriormente de ir a disparar con munición real. O sea, es También, una noción interesante que es la primera familiarización en muchos casos que tiene un cadete que viene del medio civil y se incorpora a una institución con lo que es el ambiente de tiro. quiere decir que también estamos hablando de un poco de la tranquilidad que nos da esta herramienta porque no estamos utilizando munición real y sabemos que cuando estamos con gente que nunca ha tenido la posibilidad de usar un arma de fuego, eso se torna para el instructor y para el resto de los presentes algo inseguro en muchos de los casos. Sí, totalmente. Por eso necesitas a grandes cantidades de gente, necesitas mucho tiempo, porque o si tenés pocos instructores, tenés que hacer tirar de a poco, o necesitas muchos instructores para poder tirar de más. Lo cual conlleva también un espacio mayor, una cantidad de tiempo mayor y muchas otras precauciones accesorias que uno tiene que tener cuando lleva a tirar por primera vez o en el momento del aprendizaje a gente que no está habituada al tiro. Entonces, en la primera etapa de familiarización de lo que es el disparo y de lo que es un cadete o un Claro. personal a un arma, esto es espectacular. Aparte del realismo que ofrece, ¿no? Ese es un plus extra. Bien. Bueno, y ahora nos vamos a meter en otro terreno y ahora empezamos con otro tipo de preguntas y yo sé que esto es lo que a vos más te seduce. ¿Qué sensación tuviste cuando tuviste la posibilidad de probar los videos reales? Que es lo que todos queremos como tiradores probar cuando tenemos un simulador de tiro. Es interesante porque uno sabe que es una simulación,
pero con el correr de los disparos, el tiempo y la eventualidad de los blancos que van apareciendo, te metes en la situación y te ofrece un realismo muy... A ver, obviamente nunca va a ser al realismo que vos tenés en una situación real de combate en una zona de combate propiamente, pero te permite acercarte muchísimo en la disposición de los blancos, en la movilidad que tienen, en la sorpresa que te ofrece al tener vos que accionar sobre él antes que él te dispare, y realmente te compenetras. Tiene mucho realismo, va más allá de un simulador clásico donde tenés que tirarle a la diana solamente y ese tipo de cosas. O sea, este simulador tenés para principiantes, por lo que he podido usar, tirándole también a dianas, a blancos estables, etcétera, etcétera. Y también tenés la dinámica de blancos hostiles en diferentes lugares, con diferentes iluminación. Bueno, es Y el bastante uso de accesorios bonita. también. Y el uso de accesorios, sí señor, por supuesto. Bueno, en eso me toca introducir el tema de lo que es las miras láser que fabricamos nosotros y obviamente también el nuevo modelo de la mira M1 Red Dot magnética que estamos introduciendo, ¿no? Bueno, Y nosotros permite... tuvimos la Sí, posibilidad de perdón. probar tu mira el año pasado en la feria de ISC en Brasil, en San Paulo, y Ujú. también es un accesorio en el cual pudimos presentarlo, mostrarlo en una feria militar de carácter defensivo, institucional en diferentes tipos de fuerza, y bueno, fue una de las vedettes también dentro de esa feria el uso de ese accesorio, porque hoy las miras de punto rojo se están utilizando tanto deportivamente como en la parte de tiro defensivo, ya sea policial o militar también. Entonces, creo que ese tipo de tecnología, empezar a fusionarla con los simuladores de tiro es un plus extra que tiene, y poder capacitar a todo el personal obviamente con las nuevas tecnologías que ya hoy están en el mercado. Tal cual, es un plus muy interesante, tal cual. Familiarizás no solamente con el tiro y con el arma, sino con los accesorios que se pueden utilizar en la vida real. Bueno, Walter, te agradecemos tu participación, que sin duda ha sido más que valiosa, y como siempre es un placer charlar contigo, y espero verte pronto. Creo que en unos meses estaremos otra vez en IWA presentando nuestros productos y bueno, estaremos charlando de nuevas tecnologías, que es lo que nos gusta.